4 conceptos importantes: cap table, valuación, emisión de acciones y dilución. En menos de un minuto. El cap table o tabla de capitalización es generalmente una tabla en Excel como esto, que detalla quiénes son los dueños de los porcentajes o acciones de una empresa. Por ejemplo, yo creo una empresa y decido que el 100% de esa empresa son 100 acciones. Si soy yo al inicio, entonces yo tengo el 100%. Si llega una persona más adelante, entonces le puedo dar o vender acciones dependiendo del acuerdo al que lleguemos. Así, poco a poco, esta tabla se irá llenando de personas con sus respectivas cantidades de acciones o porcentajes. Ya te puedes saltar el vídeo, menos de un minuto. Ahora sí, viene la explicación más detallada. Mi nombre es Emanuel Castillo, fundador de Lingua VR. Y no te diré qué es para que te quedes con la duda. Este vídeo es para fundadores y emprendedores. Imagina que Ana y Luis quieren crear una compañía tecnológica llamada TrueFrame, específicamente un software que sea capaz de reconocer cuando un vídeo es grabado de forma real y no hecho con inteligencia artificial. Decidieron que al iniciar la compañía iba a tener un total de 100,000 acciones, 50,000 acciones para cada uno, es decir, el 50% de la empresa. Después de crear el prototipo inicial del software y de tener algunos usuarios interesados en probarlo, se encontraron con Carlos. Carlos es una persona curiosa en tecnología y le vio futuro a TrueFrame, por lo cual quiere invertir dinero. Carlos quiere invertir $100,000 por el 20% de la compañía. Si el 20% de la compañía equivale a $100,000, quiere decir que el 100% de la compañía equivale a $500,000. Esto lo llamaremos valuación. O sea que Carlos estaría invirtiendo $100,000 por una valuación de $500,000. Ahora recordemos que hay 100,000 acciones y normalmente lo que se hace es emitir acciones. En este caso necesitamos emitir lo que le corresponde a Carlos, que sería el 20% del total de la compañía. Y aquí viene algo interesante, porque el 20% de 100,000 acciones serían 20,000 acciones. Pero ese no es el total que se emiten, porque si Luis tiene 50,000, Ana 50,000 y Carlos 20,000, serían un total de 120,000 acciones. Pero 20,000 es el 16,6% de 120,000 acciones. Y recuerda que Carlos pagó por el 20%. Entonces, ¿qué hacemos? Igualar la cantidad al 20%. Que lo podemos hacer al tanteo, pero aquí hay una fórmula y te la explico. Que si eres founder, emprendedor o piensas crear una empresa, te conviene empezar a lidiar con números. Necesitamos saber las acciones a emitir de Carlos. Acciones a emitir. Y decimos que las acciones a emitir van a ser igual al 20%, que fue lo que ha pagado Carlos, por la suma de las acciones totales más las acciones a emitir. Y lo que debemos hacer es despejar las acciones a emitir. Decimos que las acciones a emitir van a ser igual a 0,20 por acciones totales más 0,20 acciones a emitir. Esto que está sumando pasa a restar y decimos que acciones a emitir menos 0,20 acciones a emitir igual a 0,20 de las acciones totales. Ahora, como estos dos son del mismo tipo, es como si aquí tuviéramos un 1 y decimos 1 menos 0,20 es igual a 0,80 por acciones a emitir igual a 0,20 de acciones totales. Esto es lo que nos interesa y esto lo voy a pasar aquí arriba y de aquí lo quito. Ahora sí despejamos acciones a emitir, que como está multiplicando pasa a dividir 0,20 acciones totales dividido en 0,80. Y ahora reemplazamos. Acciones a emitir van a ser igual a 0,20 por las acciones totales, que son 100,000, dividido en 0,80. Y tú puedes hacer el cálculo ahí donde estás. Y esto nos da un total de 25,000 acciones, que eso equivaldría al 20% que le corresponde a Carlos. Y serían las acciones a emitir. Todo lo anterior se puede resumir en: las acciones a emitir van a ser igual al porcentaje comprado, es decir, el 20%, por el total de las acciones que tenemos, que serían 100,000. Esto dividido en el porcentaje restante de la diferencia de este. Como aquí tenemos un 20% que se está comprando, entonces el restante sería un 80%, que eso sería 0,80. Pero era importante que supieras de dónde salía ese 0,8 de la fórmula anterior. Ahora, Carlos tiene 25,000 acciones, Luis 50,000 y Ana 50,000. Por lo cual, ahora tenemos 125,000 acciones en total. Luis y Ana tuvieron una dilución del 50 al 40%, porque ahora 50,000 acciones es el 40% de 125,000, que son las acciones totales de TrueFrame. Hemos aprendido 4 conceptos importantes: cap table, valuación, emisión de acciones y dilución. Y de esta manera se emiten acciones y sucede la dilución con la llegada de nuevos inversores en cada etapa. Que si no entiendes aún cómo funcionan las etapas, en este canal hay un vídeo llamado "Cómo funciona la inversión de capital de riesgo".